Bien, jóvenes, vamos a tocar el último módulo, el tercer módulo que corresponde a los hidróxidos y dentro de estos también muchas funciones, ¿no? Y vamos a ver en específico al grupo hidróxido para empezar, ¿no? Son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar un metal o un óxido básico con agua. Básicamente esta es la fórmula, ¿no? El metal óxido básico más agua que finalmente nos va a dar el grupo hidróxido. Ahora, para determinar la fórmula, vamos a tener el grupo de esta manera y vamos justamente a pasar las valencias, ¿no? En aspa, cada uno posterior al otro. Entonces este va a ser el resultado. Ojo, cuando tenemos valencia 1, -1, se sobreentiende y ya no se coloca, ¿no? Porque correspondería que el -1 estuviera como subíndice del metal, pero miren, ya no se coloca, ¿no? Entonces en el grupo hidroxilo también, ¿no? Se coloca justamente el X, que vendría a ser la valencia, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero si es 1, no se coloca. Si es de 2 para arriba, ya se va colocando, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo del hidróxido de aluminio. El aluminio es un metal, obviamente, el grupo hidroxilo, y justamente se hace el cruce, ¿no? De aspa. Y se tiene que el -1 va a pasar por acá, no se coloca, y el 3 sí lo colocamos, ¿no? Listo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el estado de oxidación del grupo oxidrilo es -1. Siempre va a ser ese, no va a cambiar. Lo que cambia vendría a ser el estado de oxidación del metal. Bien, ahora para nombrar justamente estos compuestos, ¿no? Existen dos casos. El caso número 1 es cuando el metal presenta solo un estado de oxidación, ¿no? Y sí o sí se va a llamar con su mismo nombre, ¿no? Que como por ejemplo lo podemos ver acá, ¿no? Hidróxido de aluminio. Ese va a ser su nombre, tal cual. Ese es cuando justamente es, o específicamente, solo tiene un estado de oxidación. Ahora, acá tenemos un hidróxido, ¿no? Si es que en caso, por ejemplo, fuera, tenemos un menor y un mayor, ¿no? Que es oso cuando es menor e ico cuando es mayor. Y acá vamos a poder representarlo con el hidróxido auroso y el hidróxido áurico, ¿no? Prácticamente el oro tiene dos valencias, el +1 y el +3. Si queremos trabajar con el menor, que es el +1, será oso, ¿no? Según la regla, según el formato. Si queremos trabajar con el mayor, trabajamos con la terminación ico para el mayor. Ahora, el cruce de valencias, en este caso, miren, el resultado cruzamos -1, +1 y no existe nada, ¿cierto? ¿Eso por qué? Porque el 1 se sobreentiende, ¿no? Es como les había explicado. En este caso tenemos el -1 pasa por acá, el 3 pasa por acá, el -1 no se coloca, pero el 3 sí, ¿no? Entonces es por eso que vamos a obtener este resultado. Bien. Y tenemos acá muchísimos ejercicios justamente de metales, ¿no? En los cuales vamos a tener los que tienen solo una valencia y también tenemos los que tienen de 2 a 3 valencias, ¿no? En este caso solamente tenemos de 2 valencias para poder desarrollar estos ejercicios, ¿no? Estos ya cuentan para que ustedes practiquen y puedan ejercitarse. Sin embargo, por ejemplo, si tenemos acá, les doy un adelanto, si tenemos la terminación ICO es porque está utilizando el mayor, ¿no? El estado de oxidación mayor. Por ejemplo, acá tenemos en el fierro, ¿no? El cobre y el níquel tenemos, perdón, el fierro, el cobalto y el níquel tenemos 2 y 3. ¿Cuál utilizaremos acá? Si termina en ICO es el mayor, utilizaremos el 3. Ahora acá nos dice hidróxido auroso, buscaremos dónde se encuentra el oro, tenemos +1 y +3, si nos habla de oso nos dice que es el menor, entonces ¿con cuál trabajaremos? Con el 1. Si nos habla de hidróxido de sodio, no hay ni oso, ni ico, ni nada, eso quiere decir que tiene una sola valencia, voy a buscar al sodio y sí, solamente tiene el 1, ¿no? Entonces ustedes ya se encargarán de hacer colocar el metal con su valencia, el OH con el -1, hacer el cruce y finalmente su resultado, ¿no? Eso es lo que queremos evidenciar. Bien, ahora pasaremos a los óxidos ácidos, ¿no? Que van a ser llamados también anhidridos, ¿no? Y estos justamente van a ser
van a ser el resultado de un no metal más el oxígeno. Eso va a ser un anhidrido. Y la fórmula, al igual que en lo anterior, ¿no? También hay un cruce, ¿no? De las valencias. Justamente el oxígeno en este caso es 2 o menos 2. Y del no metal ya el que fuera, ¿no? Y este va a ser el resultado. Ahora, para nombrar se tienen en cuenta las cantidades del estado de oxidación del no metal. En este caso vamos a poder encontrar que tienen más de 2 estados de oxidación, ¿no? Pueden tener incluso hasta 4. Entonces, tenemos hipooso, que va a ser justamente una terminología. El otro va a ser oso, el otro va a ser ico y el otro va a ser perico. Entonces, estos de acá se utilizan cuando solamente tiene 2 estados de oxidación. Pero ya si tiene de 2 a más, o sea, 4, utilizamos ya estos estados de oxidación, esta nomenclatura para los estados de oxidación. Bien, y acá tenemos ejemplos, ¿no? Porque no pueden faltar los ejemplos. Tenemos el anhidrido carbónico, en este caso anhidrido, ¿por qué? Porque ya es como se está estableciendo de manera general. Carbónico viene de carbono, pero dice ico, eso quiere decir que está utilizando el mayor, ¿no? Su mayor estado de valencia. Nos basamos solo en estas dos terminologías. Y vamos a hacer el cruce de aspas. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué si acá se supone que debería ser 2 y acá 4, por qué no está de esa manera? Fácil, porque acá estaba el 2, estaba el 4, pero se simplificó, ¿no? El 4 mitad, el 2, perdón, el 2 mitad y el 4 mitad. En el 2 quedó 1, ya no se coloca, y en el 4 quedó 2, que sí se coloca, y es finalmente este resultado, ¿no? Ahora tenemos al anhidrido sulfuroso. En este caso estará utilizando ¿cuál? Nos indica que justamente si es que tiene 2, ¿no? Trabajamos con esto. Entonces, ¿qué ubicamos? Vamos a tener el del medio. ¿Por qué? Porque puede ser hiposo o puede ser perico, pero como no hay hipo ni el per, solamente está el oso, entonces es el del medio, ¿no? Del mismo modo hacemos el cruce y vamos a obtener nuestro resultado también por simplificación de las valencias, ¿no? Y finalmente tenemos el anhidrido perclórico. Acá ya está utilizando el per, ¿no? Y el ico. Entonces tiene 4 valencias. ¿Cuál será el máximo mayor? ¿No? Entonces va a tener cloro 7, O2 se hace el cruce y va a quedar que el cloro sub 2 y el O sub 7, ¿no? Acá se simplifica, no, porque ninguno comparte algo en común, ¿no? Y eso es justamente lo que vendrían a ser los óxidos ácidos o anhidridos. Ahora acá tenemos grupos justamente de los ácidos oxácidos, ¿no? Que son compuestos ternarios que se obtienen al reaccionar el anhidrido con el agua. Es decir, estos compuestos anhidridos más agua finalmente va a ser lo que nos va a dar los ácidos oxácidos. Ahora, para determinar la fórmula vamos a tener justamente esta expresión, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando nos hablan de ácidos, sí o sí vamos a tener al hidrógeno iniciando el compuesto. Al hidrógeno, al elemento, o sea, en este caso si nos habla de anhidridos, nos está hablando de ¿qué? ¿De qué grupos? De no metales, ¿no? Entonces tenemos al no metal y al oxígeno. Bien, ahora esto no va a ser tan sencillo, no es que yo solamente lo coloco y simplifico y ya no. En este caso vamos a tener a la valencia X, vamos a tener a V y vamos a tener al subíndice del oxígeno que va a ser el V más el X sobre 2, es decir, ambas valencias sobre 2. Pero aquí nos está indicando que si el V, o sea, la valencia del no metal es impar, el X va a ser igual a 1, este X. Y si el V, en este caso la valencia del no metal es par, la X va a tomar un valor de 2. ¿No? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta para cumplir justamente este reglamento en estos ácidos oxácidos. Y vamos a tener justamente este tipo de ejemplo, ¿no? Tenemos al ácido fosfórico, ácido H, hidrógeno adelante sí o sí. Ahora el fósforo, si es ico, está trabajando con su mayor valencia, ¿no? Tiene 3 y 5, trabaja con la mayor porque es ico. Entonces colocamos al fósforo con su mayor valencia y el oxígeno que tiene que ser justamente prácticamente el V, que vendría a ser el 5, más
el, la X, que vendría a ser este valor de acá, ¿no? Entonces se va a reemplazar todo eso sobre 2 y va a dar justamente el resultado, ¿no? El resultado que va a ser el hidrógeno 3, el fósforo y el oxígeno, que es 5 más 3, 8 entre 2 a 4. Y ese es el resultado. Y aquí ustedes van a tener muchos muchos elementos no metales para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Y puedan practicar más que todo. Y eso sería todo, chicos, ¿no? Muchas gracias, ya no hay nada más que comentar al respecto. De todas maneras, si ustedes tienen alguna dificultad con algún ejercicio, pueden contactarme sin ningún tipo de problema, ¿no? Hasta una próxima oportunidad.